¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en este su espacio. Reflexionemos juntos. Para mí es un placer estar con mi amigo y hermano Carrión. ¿Qué tal, hermano? El placer siempre es mío. El placer siempre es mío. Excelente, excelente. ¿Cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios. Estamos aquí para leer la palabra y reflexionar un poco y Reflexionar juntos, ¿sí? llevar un mensaje a nuestra vida, Sí. y tratar de que ese mensaje pues haga cambios significativos, que es el objetivo de este espacio. Ya. Hoy vamos a hablar un poco acerca de Caín y su legado. Y es un tema, decía conversando contigo tras bambalinas, que es un tema un poco sombrío porque el pecado es doloroso, el pecado es terrible, es mortal, causa dolor. Y eso es lo que el diablo ha introducido en este planeta. Y lamentablemente fue una elección de nuestros primeros padres, como vimos la semana pasada, pero nosotros tenemos que lidiar con esto. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos ha dado una salida que se llama Jesucristo. Ya. Y nosotros solamente tenemos que aceptarla. Empezamos por ahí, claro. Y hablando con el tema de Caín y su legado, conocemos la historia de Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, que mata a su hermano menor, Abel, porque Dios no aceptó su ofrenda. Y Resumido. Sí. Ahí está resumido, perfecto. Pero, ¿cuál es el factor determinante para que Caín entregue una ofrenda que no agrada a Dios y Abel entregue una ofrenda que sí agrada a Dios? ¿Cuál es el factor determinante en este hecho? Bueno, tenemos que empezar por algo bastante simple. Después de lo sucedido entre Adán y Eva y la serpiente, se desarrolla o nace una promesa, la promesa de un Mesías. Y Eva y Adán piensan que Caín es el Mesías. Claro, el primer hijo, varón. Cuidando el tema del linaje y cuidando todo eso. Y literalmente lo crían como al Mesías. Interesante. Notemos cuando nace Abel, Eva no menciona nada, simplemente nació otro varón y le pusieron Abel. Eso es todo. En el caso de Caín, no. No, en Caín hubo toda una declaración. Una declaración. De parte de Eva. De Eva. Sí, hubo una declaración. Lo llama el Salvador. Correcto. O sea, no es siquiera una coincidencia, no es especulación nuestra, lo llama Salvador. ¿Okay? Y me imagino que la crianza que tuvo reflejaba ese sentimiento ya nacido en ellos, lo cual hace posiblemente que Caín llegue a la conclusión de que verdaderamente era el especial, como en las películas, The One. Entonces, a medida que van creciendo, está Abel, por otro lado, que es callado, sumiso, viendo lo que sucede. Obviamente ni uno ni el otro comprenden con exactitud qué fue lo que sucedió con sus padres. Uno tratando de resolverlo de la manera humana, tratando de resolverlo él, a su manera, tratando de resolver las cosas tal como un elegido puede hacerlo. Y el otro tratando de resolverlo como le dice su corazón. Y es: humíllate, acude a Dios. Y su ofrenda, por ende, era grata a Dios. La ofrenda de Caín no lo era, pero Caín no lo entendía. Sí, porque viendo estas dos personalidades, nota que en la narración de Caín y Abel, Abel ni siquiera se siente. Abel no habla. Abel es todo paz, todo tranquilidad, todo mansedumbre. Incluso el hecho de que sea pastor de ovejas te dice a ti el carácter que tiene Abel. En cambio, Caín es el tipo de persona imperativa, dominante,
que determina las cosas. Y eso tiene que ver quizá con la crianza que recibió, como bien puntualizabas, de parte de sus padres, que lo veían como el primogénito, ¿verdad?, que encarnaba la promesa. Entonces, estos dos caracteres, estas dos personalidades tan diferentes, y marcó quizás la manera en cómo se relacionaban con Dios, cómo veían a Dios. Entonces, esto determinaba el tipo de adoración que tenían para con Dios. Eso fue lo que... Y en este tipo de adoración, pues entonces Caín, ¿verdad?, podía determinar cómo adorar. Dios decía, es así, pero Caín decía, no, pero puede ser así, ¿verdad? Porque él se sentía el Mesías. Él decía, no, espérate, la decisión la tomo yo. Exacto. Es mi esfuerzo, es mi trabajo, es mí. Yo puedo ofrecer esto, ¿verdad? Pero Abel tiene ese espíritu, tiene esa humildad para presentar una ofrenda estrictamente como Dios la pedía. Exacto. Y entonces resultó siendo esta última de agrado a Dios. Esto desagradó a Caín y entonces procedió a cometer este crimen que nosotros conocemos bien. Interesante ese hecho porque empezó a sentir odio y la pregunta es ¿contra quién? ¿Será solamente contra su hermano o quizás contra Dios mismo? ¿Será que quizás el odio que lo llevó a cometer tal acto fue, digamos, dirigido hacia Dios, más que simplemente voy a matar a mi hermano? Lo que no podía hacer con Dios lo hizo con su hermano. Correcto. O sea, ¿a qué punto llegó su orgullo, su vanidad, su insensatez, su confianza en sí mismo? ¿Producto de él mismo o producto de los padres? No lo sabemos, la Biblia no nos da ese detalle. Lo que sí sabemos es que el pecado logró destruir ese corazón que nació siendo puro. Correcto. Y de ahí las circunstancias en las que se encuentran. Correcto. Y no podemos ver este crimen aislado. Creo que si le damos este enfoque, cobra sentido este crimen. Porque que es el primer asesinato registrado, ¿no? Es el primero. Es el primer asesinato registrado. Y es esto, tenemos que tener cuidado de cómo nos relacionamos con Dios, cómo percibimos a Dios. A veces, nota cómo Dios busca hablar con Caín. Dios se acerca y le dice, ¿qué pasa? Que te veo cabizbajo, te veo desanimado. Increíble. Dios trata de hablar con Caín. Dios busca la manera de hablar con Caín, porque Dios nos ama. Dios sabe que quizás el corazón de Caín está herido, no ha interpretado bien las cosas, no sabe bien, quizá la crianza que le dieron sus padres no fue la correcta. Y Dios trata de sanar ese corazón, como lo hizo con Judas, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con tantas personas en la Biblia, donde Dios trata de ponerlos en la dirección correcta. Así de cercano es Dios, pero así de destructivo es el pecado, que afecta toda una generación de Caín. Es terrible, es terrible. No podemos dejar de lado el hecho que quizás, no quizás, sino certeramente, Dios estaba dispuesto a perdonarlo. No es que él estaba condenado a no ser perdonado. Pero las cosas como sucedieron, obviamente nos dan la indicación de que empezaron a ir de mal en peor. Y ahí es donde nace su hijo Lamec. Correcto. Que obviamente por su propia cuenta también decide hacer las cosas tal como a él le parece. Está envuelto en crímenes, en bigamia y tristemente da un ejemplo de libertinaje que es costoso para la humanidad de aquel entonces. Una humanidad que al poco tiempo... Era joven, era una humanidad joven. Humanidad joven. Y poco a poco fue hundiéndose. En el lapso de 1000 años, habían llegado a un punto tan grave que Dios decide destruirlo. Destruir
Purificar la tierra. Purificar la tierra. Es un nuevo inicio porque iban rápido. Y ahí llegamos a la parte de reflexión de esta lección. Absolutamente. Tenemos que tener cuidado con el pecado. El legado de Caín fue destrucción, fue violencia, fue dolor. Pero no por ser Caín. No. Es el pecado. Es el pecado. Es el pecado que nos corrompe, que nos destruye. Nos destruye. Eso fue lo que Dios dijo. No coman del árbol porque van a morir. Van a morir. Inmediatamente pecamos, el ser humano pecó, bueno, pues la tierra empezó a sufrir, hubo cambios. La tierra, espinas, las flores, los animales empezaron a huir unos de otros, porque entró el miedo, el pánico, ¿verdad? Empezó sobrevive el más fuerte. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Exacto. Y por eso Dios nos dice, César, cuídate del pecado. Y por eso está la provisión de Jesús. Esta provisión de salvación. El arca es Jesús, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? El arca es Jesús. Es el medio. Dios busca un medio para salvarnos del pecado. Y ahí está la buena noticia. En medio de todo este pánico, este dolor, este sufrimiento, ahí está la buena noticia. Dios provee un medio para salvarnos. Y se llama Cristo Jesús. Ven a Él ahora que hay tiempo. Exactamente. Que Dios te bendiga, hermano. De igual manera.